Nunca olvidaré el olor a tierra húmeda mezclado con algo pútrido cuando hundí la pala en ese jardín. Lo que emergió del suelo no eran raíces. Era una mano humana, pequeña, con restos de esmalte rosa en las uñas. En ese momento supe que acababa de abrir la puerta al infierno. Mi nombre no importa. Lo que importa es que llevo 23 años resolviendo casos que otros consideran imposibles. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque necesitas escuchar cómo termina esto. Te lo advierto, lo que voy a revelarte al final cambiará por completo todo lo que creías entender sobre este caso. Nada es lo que parece. Nada. Y si has investigado casos como yo, sabes que esa sensación en el estómago nunca miente. Ahora déjame llevarte al día en que todo comenzó. Era un martes de octubre cuando recibí la llamada. 3 de la madrugada. La voz al otro lado del teléfono era la del inspector Vargas, un hombre que había visto demasiado para sorprenderse con facilidad. Pero esa noche temblaba. Necesito que vengas, me dijo sin preámbulos. Tenemos una situación en la urbanización Los Sauces. Una denuncia anónima sobre un jardinero. Algo sobre cuerpos enterrados. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me vestí en silencio, con ese peso familiar en el pecho que siempre aparece cuando sé que voy a ver algo que no podré olvidar. El café que preparé se quedó frío en la mesa. A las 3:30 ya estaba en el auto, conduciendo hacia el suburbio más tranquilo de la ciudad. O al menos, lo que todos creían que era tranquilo. La niebla cubría las calles como un sudario. Las farolas apenas lograban atravesarla. Y yo, como siempre, iba directo hacia la oscuridad. Cuando llegué a la calle Magnolias número 47, había 6 patrullas con las luces apagadas. Señal de que querían discreción. La casa era de 2 pisos, pintada de blanco, con un jardín frontal impecable. Demasiado impecable. Las flores estaban alineadas con precisión militar, los arbustos podados con una simetría enfermiza. Vargas me esperaba en la entrada, con el rostro más pálido de lo habitual. Llegaste rápido, murmuró. Todavía no hemos entrado al patio trasero. Le pregunté por qué. Porque los perros se negaron a pasar. 3 pastores alemanes entrenados se detuvieron en seco y empezaron a aullar. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Los animales siempre saben. Caminamos por el lateral de la casa. El aire olía a jazmín y a algo más, algo metálico y dulzón que reconocí de inmediato. Muerte. Cuando doblamos la esquina y vi el jardín trasero, entendí por qué los perros habían reaccionado así. El lugar era hermoso. Y eso lo hacía aún más perturbador. El jardín trasero era una obra maestra. Rosas, tulipanes, orquídeas silvestres, todo dispuesto en patrones geométricos perfectos. Pero lo que captó mi atención fue el sector del fondo, un área rectangular de tierra removida recientemente, cubierta con mantillo fresco. ¿Quién vive aquí?, pregunté. Vargas consultó su libreta. La casa pertenece a una anciana, Dolores Méndez, de 82 años. Según los vecinos, tiene un jardinero que viene 3 veces por semana. Un tal Matías Ochoa, 46 años, sin antecedentes. Sin antecedentes. Esas palabras siempre me ponían nervioso. Me acerqué a la tierra removida y me arrodillé. Pasé los dedos por el mantillo. Estaba húmedo, pero no por el riego. Había algo más. Tomé una pala que estaba apoyada contra un árbol y comencé a cavar con cuidado. A los pocos centímetros, la pala golpeó algo sólido pero blando. Retiré la tierra con las manos. Y entonces la vi. La mano. Pequeña. Con esmalte rosa descascarado. El estómago se me revolvió, pero continué. Necesitaba saber. Le hice una seña a Vargas para que trajera al equipo forense. Mientras esperaba, cometí el error que casi arruina toda la investigación, seguí cavando solo.
La desesperación por encontrar respuestas me nubló el juicio. A medida que retiraba más tierra, la mano reveló un brazo, luego un hombro. Era el cuerpo de una niña, no mayor de 10 años, envuelta en una sábana floreada. Pero cuando intenté liberar más el cuerpo, escuché un crujido detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Entonces lo vi, en el alféizar de la ventana del segundo piso, una cortina se movió. Alguien estaba observando. Alguien estaba dentro de la casa. Y yo acababa de revelar que sabíamos lo que había en el jardín. Si el asesino estaba ahí arriba, acababa de perder la ventaja de la sorpresa. Vargas llegó corriendo con 3 agentes. «¿Hay alguien en la casa?», grité. Todo se convirtió en caos. Entramos a la casa con las armas en alto. La anciana, Dolores Méndez, estaba sentada en su silla de ruedas en la sala, mirando un televisor apagado. Cuando nos vio, sonrió con esa expresión vacía de quien ha perdido la noción del tiempo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz temblorosa. Vargas se acercó con cuidado. «Señora Méndez, ¿dónde está su jardinero?». Ella parpadeó confundida. «¿Matías? Viene los martes». «Hoy es martes, señora». «¿Sí? Entonces debe estar en el jardín». La interrogamos durante 1 hora. Su versión era simple: Matías era un hombre amable que cuidaba sus plantas desde hacía 5 años. Nunca le causó problemas. Siempre llegaba puntual. Pero cuando le preguntamos si había visto algo extraño en el jardín, algo cambió en su mirada. «A veces escucho ruidos por las noches», susurró. «Como si alguien cavara. Pero Matías dice que son los topos». «Los topos». Claro. Los vecinos tenían versiones diferentes. Algunos describían a Matías como un hombre silencioso y educado. Otros mencionaban que siempre usaba guantes, incluso en verano. Y una mujer, la señora Campos del número 51, dijo algo que me heló la sangre: «Ese hombre tiene ojos muertos. Como si mirara a través de ti». Rastreamos a Matías Ochoa hasta su apartamento en el centro de la ciudad. Cuando tocamos la puerta, abrió de inmediato, como si nos estuviera esperando. Era un hombre delgado, de estatura media, con manos grandes y callosas. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo. Solo una calma perturbadora. «Señor Ochoa», dije mostrando mi identificación. «Sí», respondió con voz suave. «Necesitamos hacerle unas preguntas sobre el jardín de la señora Méndez». «¿Encuentren algo malo con mis flores?». Su elección de palabras me desconcertó. No preguntó qué pasaba, no mostró curiosidad. Solo preguntó por las flores. Lo llevamos a la estación. Durante el trayecto, no dijo una sola palabra, pero sus ojos se movían constantemente, observando cada detalle, cada giro que tomábamos. Como si estuviera memorizando la ruta. Cuando llegamos y lo sentamos en la sala de interrogatorios, finalmente habló: «Yo solo cuido jardines», dijo. «No sé de qué me están hablando». Pero sus manos temblaban. Y eso me dio esperanza. Mientras Matías esperaba en la sala de interrogatorios, recibí una llamada del forense. Habían encontrado 3 cuerpos más en el jardín. 3 niñas, todas entre 8 y 12 años, todas enterradas a diferentes profundidades. Pero había algo más. «Detective», dijo el forense con voz tensa, «las raíces de las plantas están entrelazadas con los cuerpos. Como si hubieran sido plantadas específicamente sobre ellas para que crecieran alimentándose de». No terminó la frase. No hacía falta. Regresé a revisar las fotografías de la escena. Y entonces lo vi. El detalle que nadie había notado. Las flores que crecían sobre las zonas donde estaban enterradas las niñas no eran las mismas que en el resto del jardín. Eran orquídeas negras. Extremadamente raras. Casi imposibles de conseguir. Investigué y descubrí que solo un vivero en toda la región las vendía. Y tenían un registro de compras.
Matías Ochoa había comprado 4 orquídeas negras en los últimos 2 años. Una por cada cuerpo. Más una. Había una quinta orquídea. Y todavía no la habíamos encontrado. Entré a la sala de interrogatorios con las fotografías de las orquídeas negras. Las coloqué frente a Matías una por una, sin decir nada. Su rostro permaneció impasible hasta la 4ª foto. Entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. «Hermosas, ¿verdad?», murmuró. «Cuéntame sobre ellas», dije manteniendo la calma. Se reclinó en la silla, con esa tranquilidad enfermiza. Las orquídeas negras solo florecen en condiciones específicas. Necesitan tierra rica en nutrientes. Tierra bien alimentada. ¿Alimentada con qué, Matías? Con vida. El silencio en la sala era asfixiante. ¿Dónde está la quinta niña?, pregunté directamente. Su sonrisa se ensanchó. ¿La quinta? Compraste 5 orquídeas. Encontramos 4 cuerpos. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una intensidad demencial. La quinta orquídea todavía no ha florecido. La planté hace solo 3 días. Necesita más tiempo. Mi sangre se congeló. 3 días. Significaba que podía haber una víctima aún con vida. Salimos de la estación a toda velocidad. Matías se había negado a decir dónde estaba la quinta orquídea, pero yo tenía una teoría. Si las otras 4 estaban en el jardín de la señora Méndez, la quinta debía estar en un lugar donde Matías tuviera acceso regular. Revisamos su historial de clientes. Tenía 17 casas asignadas, pero solo una coincidía con el patrón, una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad, que oficialmente estaba en venta pero que Matías mantenía para mostrarla a compradores potenciales. Llegamos en 15 minutos. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Pero el jardín trasero estaba inmaculado. Y en el centro, bajo la luz mortecina del atardecer, había una orquídea negra recién plantada. Cavamos con una urgencia desesperada. A medio metro de profundidad, encontramos la caja. De madera. Sellada. Cuando la abrimos, dentro había una niña de 9 años, inconsciente pero respirando. Tenía un tubo de aire improvisado conectado a la superficie. Matías la había mantenido viva. Para que la orquídea floreciera mejor. La niña sobrevivió. Se llamaba Lucía. Y cuando despertó en el hospital, dijo algo que hizo que todo el caso se derrumbara y se reconstruyera de nuevo. La señora me dijo que el jardinero me llevaría a ver las flores. La señora. No el jardinero. La investigación dio un giro brutal. Volvimos a interrogar a Dolores Méndez, pero esta vez con un psiquiatra especializado en perfiles criminales. Y entonces, ella dejó caer la máscara. No estaba senil. Nunca lo estuvo. Dolores había perdido a su propia hija 40 años atrás, ahogada en un estanque. Desde entonces, algo en ella se había roto. Comenzó a coleccionar niñas, atrayéndolas con dulces y promesas de ver su hermoso jardín. Matías no era el asesino. Era su cómplice involuntario al principio, amenazado y manipulado emocionalmente, hasta que terminó igual de enfermo que ella. Él cavaba las tumbas. Ella elegía a las víctimas. Juntos creaban un jardín alimentado por la muerte. Cuando le preguntamos por qué, Dolores sonrió con esa dulzura macabra de las abuelas en los cuentos de terror. Porque las flores necesitan amor. Y mis niñas me dan ese amor. Para siempre. Dolores Méndez fue declarada mentalmente competente para ser juzgada. Matías Ochoa se declaró culpable y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dolores murió en prisión 6 meses después, de causas naturales, con una sonrisa en el rostro. Dicen que sus últimas palabras fueron: las orquídeas ya florecieron. Lucía, la niña que rescatamos, lleva 2 años en terapia. A veces me llama para contarme sobre su progreso. Dice que quiere ser detective cuando crezca.
Yo le digo que elija otro camino. Porque hay cosas que, una vez que las ves, nunca se van. Cada vez que paso frente a un jardín perfecto, siento ese olor a tierra húmeda y putrefacción. Y me pregunto qué hay enterrado bajo esas flores tan hermosas. El caso está cerrado. Los archivos están sellados. Pero yo sigo cavando en mi mente, buscando respuestas. Y aunque hayan pasado los años, todavía escucho el sonido de la pala golpeando esa caja de madera. Y el silencio que vino después.